marcando la década de los 90 con éxitos que se escucharon en toda Latinoamérica y reconocidos por muchos como pioneros de la música urbana dominicana. Pese a haber superado obstáculos a lo largo de los años para llegar a la cima del éxito, nada los prepararía para un abrupto y trágico final que marcaría para siempre su legado. Pues más allá de lo que serían sus logros musicales, convertidos en referentes del entonces popular género del que mezclaría el merengue dominicano con el hip hop, Sandy y Papo, tras apenas haber superado sus 20 años, ya se habían visto en la necesidad de abandonar su país natal en busca de mejores oportunidades y más tarde también despedirse de su segundo hogar para poder hacer carrera internacional. Y es que pese a que su debut ocurriría en los Estados Unidos, tras enfrentar Papo problemas legales, comenzarían de cero nuevamente en República Dominicana y más tarde en Venezuela, donde fueron recibidos como ídolos locales debido a la impresionante popularidad de su música en dicho país. Un éxito que, así como los llevó a vivir los mejores años de su vida, los fue acercando a su inesperado y prematuro final. Todo comenzaría a oscurecerse cuando, en medio de presentaciones, premios y reconocimiento mundial, así como se duplicaban las ganancias, se triplicaban las fiestas, el derroche en joyas, ropa y hasta autos de lujo, como lo fue aquel Lexus 400 que Papo manejaba el 11 de julio de 1999, una fecha que quedaría en la memoria de su compañero por el resto de su vida. Esto después de que aquel día, Papo, quien había pasado 5 noches sin dormir celebrando en una enorme fiesta junto a varios amigos, lo que sería la primera gira mundial del dúo, finalmente retomaría sus responsabilidades, pero no sin antes dejar a unos amigos en el aeropuerto. Sin embargo, bajo los efectos del alcohol y el cansancio de los últimos días, esta se convertiría en una mortal decisión cuando el cantautor además se vería obligado a conducir tras una llovizna que sobre la asfaltada autopista de las Américas en Santo Domingo Este era una trampa vial para cualquiera, pero mucho más para él, quien justo en esta zona se quedaría dormido pisando el acelerador. Inevitablemente el auto saldría disparado a un lado de la autopista y chocaría con un pino que desde el lado del piloto destruiría el carro casi en su totalidad, recibiendo Papo el impacto del choque en su cabeza, provocándole un daño cerebral irreparable. Así, a sus 24 años, el reconocido rapero perdería la vida instantáneamente, siendo la única víctima mortal, pues sus acompañantes, aunque fueron trasladados al hospital más cercano, saldrían ilesos. La noticia llegaría primero a su familia, y sería su hermana la encargada de llamar a Sandy, quien comenzaba los preparativos de la gira en los Estados Unidos, donde residía. Pero este no solo no creería lo ocurrido, sino que incluso asumió que se trataba de una broma de su compañero a través de su hermana, pues entre ellos siempre se hacían bromas pesadas. No fue hasta que lo contactó la madre de Papo que Sandy finalmente caería en cuenta de la tragedia que estaban enfrentando. El también cantante entraría en un estado de shock del que solo recordaría haberse mareado, justo antes de que la noticia comenzara a recorrer los canales nacionales e internacionales. Aún sin creerlo, Sandy viajaría a República Dominicana de inmediato para encontrarse con la familia de su amigo en la iglesia Santa Mónica, mientras todavía luchaba por mantenerse en pie asimilando la situación. Por desgracia, todo empeoraría tras aterrizar en su país cuando un periodista se acercó a pedirle declaraciones, mostrándole un diario en el que retrataban cruelmente el accidente. Sería su acompañante, un miembro de la disquera del dúo, quien reaccionaría con gritos y a punto de golpear al periodista mientras Sandy solo buscó alejarse. Físicamente se dirigía a la despedida de quien consideraba su propio hermano, pero mentalmente esperaba que todo fuese una pesadilla. Él mismo aseguraría que no fue hasta que vio su cuerpo en el ataúd que entendería que todo era real. Había perdido a su compañero y mejor amigo. Durante el velorio, al cual asistirían además de familiares, amigos y fanáticos, también se acercarían personajes de la industria musical, que desde aquel día perderían uno de sus pilares, pues el fallecimiento de Papo sin duda marcó un antes y un después en la popularidad del género que Sandy y Papo llevó a otros países. No obstante, un hecho que marcaría el sentido evento sería cuando un camarógrafo aseguró haber visto a través del lente de su cámara la figura de Papo abrazado con su madre y Sandy. Una imagen de la que solo él sería testigo por una fracción de segundo, pues para desgracia de todos esto no ocurriría ante el resto, y quedaría como una anécdota más, que curiosa, muy sentida y acorde con el momento que pasaba Sandy junto a la familia de su amigo, con quienes siempre fue muy cercano. Pese a ello, una vez superado el evento, Sandy, aunque intentó refugiarse en la música lanzando el álbum Homenaje a Papo, en el que incluía una canción con el mismo nombre en la que alegremente despide esa hermandad que marcó su vida,
Volvería al luto cuando unos meses más tarde fallecería su madre. Un episodio que esta vez sí lo arrastraría a un fuerte estado depresivo en el que permaneció durante meses, encerrado en su residencia, pidiendo comida chatarra para subsistir y negándose a retomar la música. Es entonces cuando el cantautor comienza a aumentar de peso radicalmente y a su vez a verse en la necesidad de volver a trabajar debido a la falta de dinero, pues tras la pérdida de Papo, no solo cancelarían la gira que tenían pautada, sino que además tuvo que devolver dinero de contrataciones que no pudo cumplir, pues sin su compañero, Sandy no aceptaría retomar los escenarios con los mismos temas, y mucho menos que este fuese reemplazado. No regresaría a la industria hasta el 2005, cuando lanzó su primer álbum como solista, que pese a tener buenas ventas en su país, no fue suficiente como para consolidarse como artista en solitario. En el 2010 volvería a intentarlo, pero sin éxito. Se limitaría a participar como compositor en otros proyectos musicales y hasta formó parte del coro del cantante Don Omar durante un tiempo en el que intentó incursionar también en el reggaetón a pedido de la disquera. Tras esto llegó a declarar entre lágrimas en una entrevista que durante años se mantuvo haciendo un esfuerzo sobrenatural para continuar en la música tras el duro golpe que significó la ausencia de Papo en su vida. Y es que este sería un suceso que lo persiguió para siempre, convirtiéndose en ese detonante que además lo llevaría a descuidar de su salud durante años, pues tras aquel episodio depresivo, Sandy entró a un estado de obesidad de la que no encontraría escapatoria. A pesar de que intentó mantenerse ocupado, componiendo y grabando algunos temas con la intención de hacer un nuevo disco como solista, e incluso comentó a varias productoras su intención de hacer una película sobre la historia de Sandy y Papo, la idea nunca fue considerada seriamente y entrando el 2020, más allá de sus proyectos personales, Sandy comenzó a alarmar incluso a su familia debido al exceso de peso. Pero enfocado en retomar un éxito que no volvería, se negaba a hacerse chequeos médicos y por el contrario aseguraba llevar una vida sana debido a que no bebía ni fumaba. Ahora la realidad es que tras años viviendo solo, su desbalanceada alimentación y falta de control médico propiciarían la víspera de Navidad del 2020, cuando su familia tuvo que dirigirse a su residencia después de que no lograran comunicarse con él por ningún medio. Tristemente, Sandy sería encontrado sin vida en el suelo de su apartamento el 23 de diciembre de 2020, después de sufrir un infarto fulminante, presuntamente a raíz de complicaciones derivadas de su obesidad, las cuales nunca fueron tratadas. Así, finalmente este se uniría a su amigo en el cielo, desde donde, según Sandy, Papo siempre estuvo cantando para mantener vivo el legado del dúo, que para muchos sigue siendo un éxito. Es por esto que, aunque se podía haber esperado un funeral muy concurrido, debido a las restricciones que todavía se mantenía por la pandemia del virus COVID-19, el cantautor sería velado únicamente por familiares que a su vez trasladarían sus restos al cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, mismo recinto donde a pocos metros también se encuentran los restos de Papo. Incluso hasta meses después de su fallecimiento, algunos admiradores todavía seguían visitando su tumba, siendo testigos de cómo los arreglos florales que dejan ahí parecen marchitarse en cuestión de horas, dando la impresión de que se trata de una tumba antigua o que ha sido abandonada por sus familiares. Cierto o no, nada de esto dejaría pasar desapercibido el enorme legado que hasta el día de hoy miles de fanáticos recuerdan alrededor del mundo del que sería uno de los dúos musicales más famosos y queridos de los 90s, capaces de dejar una huella incluso en generaciones actuales que también conocerían sus múltiples éxitos. Es por todo esto que vale la pena recorrer un poco más sobre la trayectoria que Sandy y Papo tuvieron en la industria y parte de su vida alrededor de esta. Nacidos en República Dominicana, Sandy Carriello y Luis Deschamps, este último mejor conocido como Papo, se conocerían durante su adolescencia cuando participaban en concursos de rap, después de haber crecido escuchando nuevos movimientos musicales como la mezcla entre el merengue y el hip hop y otras fusiones que comenzaron a popularizarse rápidamente en la industria musical. Si bien ambos desarrollaron un gusto y habilidades por el género del rap, formando parte de diferentes agrupaciones, cada uno se destacaba por su propio estilo y esto los uniría. Por su parte, Sandy, antes de cumplir sus 18 años, demostraba sus habilidades especializándose en la técnica vocal del beatbox, con la que producía ritmos y sonidos propios, mientras que Papo se caracterizaba por sus impecables rimas habladas. No obstante, lo que los acercaría a su incursión en el medio fue su llegada a los Estados Unidos, donde se radicaron en la ciudad de Nueva York y comenzaron a presentarse en la calle y bloques domiciliarios, apenas sobreviviendo de lo que sus propios vecinos pudieran darles por sus presentaciones. De hecho, esto llevaría a Papo a la desesperación,
después de que pasara varios días sin poder comer y decidiera comenzar a vender sustancias ilegales en los barrios de la ciudad. Al menos en 2 ocasiones sería detenido y cumpliría hasta una semana tras las rejas por este delito. Por suerte nunca abandonó la música, y sería él quien convencería a Sandy de acompañarlo a asistir a una audición para ser parte de la ya popular agrupación Proyecto 1, famosa por mezclar el merengue dominicano con elementos del hip hop. Y es que a pesar de que su estilo no era el indicado para este grupo, sorprenderían con su talento para el rap a Nelson Zapata, integrante y fundador de dicha agrupación, quien de inmediato vio el potencial en ellos como dúo. Así firmarían contrato, y en 1995 lanzaría Sandy y Papo MC, su primer disco, el cual, pese a que estaría enfocado inicialmente en el rap, incluía la canción Hora de Bailar, en la que fusionaron el rap con el merengue, siendo esta la que se convertiría en su primer gran éxito, llegando a sonar en todo el continente americano en discos y locales de música latina. De inmediato se embarcarían en su primera gira, con la que no solo regresarían a su país natal, sino que también visitarían países como Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela, destacándose especialmente su presencia en este último, donde fueron de los artistas más escuchados de la época. Incluso durante años, ambos tuvieron residencia temporal en este país, donde también prestarían su canción Huele Pega, para promocionar una película venezolana del mismo nombre, convirtiéndose también en uno de sus temas más sonados. Sin embargo, más allá de su fama, un descuido por parte de Papo estuvo a punto de acabar con su éxito por completo, cuando fue detenido de regreso a los Estados Unidos. Esto después de que dejara de reportar a las autoridades los movimientos de sus ingresos, algo que debía hacer por ley desde su primer arresto. El cantautor permanecería bajo vigilancia policial durante días, prohibiéndosele además salir del territorio estadounidense hasta culminado el proceso legal. Es por esto que la disquera del dúo incluso le insistió a Sandy con reemplazar a su compañero, pues las limitaciones y la controversia amenazaba con opacar todos sus logros. Pero pese a esto, Sandy siempre rechazó la idea y prefirió esperar casi 6 meses porque Papo pudiese resolver sus problemas legales. Mas esto nunca ocurrió, pues este terminó siendo deportado de los Estados Unidos en 1996, un episodio que no solo los obligó a abandonar su segundo hogar, sino que además perderían la oportunidad de ser premiados en grandes escenarios, pues nunca más pudieron volver a presentarse en el país. Mas esta sería la única forma de poder seguir trabajando juntos, una decisión que les sería recompensada un año más tarde, cuando lanzarían su segunda discografía, logrando nuevamente un implacable éxito que se vería consolidado con su presentación en el Festival de Viña del Mar en 1999. Tras haber conseguido múltiples discos de oro y platino a nivel internacional con más de 5 millones de copias vendidas, pasando así a ser precursores del género al que se unirían más tarde otras exitosas agrupaciones como Ilegales, Fulanito y Zona 7. Claro que nadie se imaginaría que en la cima de la industria musical latina, ganando millones de dólares a sus apenas 24 años, sería precisamente esa época de gloria la que propiciaría el inesperado accidente en el que Papo perdería la vida, marcando el fin no solo del dúo, sino también la caída de un guerrero que nunca más volvería a brillar de la misma forma. Aunque Sandy supo mantenerse en la música durante años, aquella pérdida lo afectaría por el resto de su vida, pues hasta su fallecimiento en el 2020, el último integrante del inolvidable dueto nunca dejó de recordar a quien consideraba su hermano, una amistad que así como fluyó en el escenario junto con el talento musical, a su vez dejaría una huella que hasta el día de hoy sigue siendo recordada gracias a sus múltiples éxitos, convertidos en clásicos de la música urbana y latinoamericana.